hablar de olmecas del Golfo como mijezoques, además de la suposición, pero con criterios buenos de lingüística histórica, absolutamente de acuerdo, o sea, con respecto a la intervención anterior, de que, por supuesto, de la lista inicial de 50 palabras de Campbell y Kaufman, hay algunas que luego se han visto que eran incorrectas. Pero, o sea, el tiempo refina también. Está la crítica de Soren en el año 95, que dice, estas no son de protomijezoque, sino solo de protomige o solo de protozoque, pero aún así hay otras que sí se mantienen. Luego no se agota con esas 50 palabras. Además, podemos ir encontrando otras. O sea, como estuvimos hablando el otro día, es decir, lo que ha ocurrido es que, y es algo muy típico en estudios mesoamericanos, que ideas que se lanzan como propuestas inmediatamente se sacralizan. Desde el concepto de Mesoamérica de Kirchhoff hasta la extensión del imperio, o sea, es esto el Barlow, de decir, esta es mi propuesta y inmediatamente al día siguiente es Imperio Mexica. Entonces, hay que discutir las cosas y trabajarlas más, pero aún así la hipótesis del mijezoque y por criterios de lingüística histórica sigue manteniéndose. O sea, no hay otra alternativa, o sea, si no habría salido ya de decir, o sea, pues ha sido el comentario también de Thomas Lee, o sea, que permita explicar en el mismo grado que permite esa hipótesis del mijezoque. Yo, basándome en epigrafía, que es algo que puedo tocar, o sea, equivale a prueba material, aunque, por supuesto, la ciencia, como ocurre en todo, en lingüística, en epigrafía, en arqueología, es algo que hacemos con la información y el método que tenemos en cada momento, y si la información cambia o el método cambia, vamos a cambiar los resultados, eso es así. Pero los indicios que vamos teniendo, los pocos acerca de esa hipótesis del mijezoque hablada en el Golfo de México, que respondería a esa zona especial de concentración de lo olmeca por antigüedad, por la cualidad y cantidad, ahí sí que está unido el mijezoque, como aparentemente puede indicar esta cuestión de sintaxis en el monumento del Tercera de la Venta. Esto no significa decir ahora mijezoqueemos todo y hagamos esa simpleza. No, o sea, incluso he dicho antes que eso es exclusivo de la costa del Golfo. Bien, y he dicho y anticipo, o sea, es un trabajo, está pendiente de comprobación, pero precisamente aplicando el mismo método estructural. Esto es de Tlapacoya, o sea, lo reconocerán ustedes, es una fecha de calendario, día y número, está escrito con el día antes del número, esto es sintaxis otomangue, igual que aparece en Oaxaca, en Monte Albán. Esto es Tlapacoya, fase manantial, 1800 a.C. ¿Por qué es un numeral? ¿Es un numeral? El 1. ¿Y después? ¿Lo que hay arriba? Sí. Posiblemente es un día de calendario. Posiblemente pedernal. ¿Cuál? Sí, no, efectivamente, posiblemente, pero... Yo nunca conozco estudio del calendario. Claro, pero ¿qué sabemos del calendario olmeca? Claro, pero estamos... No, estamos uniendo pruebas... Es un poco fácil decir que es un día del calendario. Bueno, es un motivo que se conoce muy bien en el mundo olmeca, pero no tenemos... No. Por supuesto, esto no se lee fonéticamente, o sea, son posiblemente, creo, 2 logogramas, no los puedo leer fonéticamente aún. Refleja un orden, ya acaso cuando encontraba puntos y barras en Monte Albán y encontraba un punto, proponía que era un 1, cuando encontraba algo asociado a ese punto, sugería que era un día del calendario. 80 años o 70 más tarde se ha comprobado que efectivamente eran fechas del calendario, y ahí está el trabajo de Javier Ursil. O sea, me refiero que hay un método utilizado en epigrafía, sí, o sea, que por supuesto no es absoluto, o sea, que es absoluto, pero sí funciona. Entonces, con la información que tenemos, y yo creo que si vemos un punto asociado a un signo que no es cualquier cosa, sino que podemos compararlo, o sea, con otros elementos y decir, bueno, puede ser una fecha, puede ser sí, una representación abstracta de lo que sea, pero
Bueno, empecemos a trabajar así. Lo interesante es que esto no aparece en la Costa del Golfo, aparece en Tlapacoya. En Guerrero aparece una sintaxis similar. El ejemplo de Teopantecuanitlan, hay un 10, lo comentaron en la plática ayer, aparecen 2 barras. ¿Es un número o no es un número? Sí. Puede ser un 10. Y encima está un signo de... Es eso de lóbulos, que posiblemente es flor. Posiblemente. Pero volvemos a tener esta misma sintaxis, que es idéntica a la sintaxis que hay en el área de Monte Albán. Estamos hablando de Guerrero y Tlapacoya. Estamos hablando de que posiblemente allí esté asomando otomangue, aflorando el otomangue como lengua. Yo creo que si miramos la distribución de lenguas otomangues, incluso, y aquí en este caso habría que eliminar la intrusión náhuatl posterior, aquí estamos hablando, para el caso de Tlapacoya, creo que la fase manantial, y me pueden corregir, es de 1800 a.C., ¿es correcto? Bien, es evidencia de escritura en Tlapacoya entre 1000 y 800 a.C. Para el caso de Guerrero, creo que estábamos hablando pues hacia el 800 o 700 a.C. ¿Estoy correcto? Para esa época vemos que lo que ahora está partido de Otopangue al norte y el resto del Otomangue al sur, esto está en medio. Tlapacoya con Otomangue aparece en una zona que ahora absolutamente es de náhuatl. ¿Qué ocurre? Pues que yo para esa época, con estos indicios, y no conozco otro método, debo concluir que no tengo ninguna evidencia de náhuatl primero en la cuenca de México Guerrero, con estos ejemplos, y que al contrario sugieren que nos encontramos otomangue. Y mirando el mapa dice uno, pues no sale nada raro, porque al final, como todo en ciencia, lo simple es lo correcto. Y no de decir, no, pero en realidad estaban sin pruebas, pero estaban, pero no, pero eso no. Eso es forzar algo, decir, bueno, cuando haya pruebas lo creeré. No puedo evitar creer en pruebas. Y como habló un físico, denme un dato, un hecho, y me postraré ante él. Estamos confundiendo a veces en ciencia lo razonable con lo razonado. Yo puedo hacer una teoría muy bonita, razonable, de decir, esto pudo ocurrir así, entonces uno se queda seducido por el discurso y dice, ah, pues sí, pero lo razonable no significa que sea razonado. Y ante todo somos o intentamos ser científicos, incluso aunque estamos en disciplinas a veces complicadas, en ciencias humanas. Pero entonces, sin método, sin pruebas, no podemos hacer nada. Avanzamos en el aire y nos caemos.